En las últimas horas ha trascendido una, para poner en contexto un poco, le voy a comentar un poco sobre, les decía, sobre lo último que se ha dado en el país relacionado con el tema este de, aquí está, las declaraciones de un exagente de la DEA allá en los Estados Unidos que supuestamente vincula al actual ministro de Seguridad, el señor Julián Pacheco Tinoco. Santos Peña, esta es la información que trasciende. Santos Peña es un informante de la DEA. Testificó en el juicio contra los sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, acusados de tráfico de drogas en los Estados Unidos. En el juicio, el fiscal le preguntó a Santos Peña sobre el involucramiento en el narcotráfico del ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, según documentos de la Corte Sur del Distrito de Nueva York. Este aseguró haberse reunido con Pacheco Tinoco para coordinar la seguridad del paso de cargamento de cocaína proveniente de Colombia. El testimonio fue ratificado por la Corte como auténtico después de las mociones presentadas por la defensa. Aquí compartimos un poco la traducción para poner en contexto y posteriormente conectarnos con nuestro compañero Giovanni Sierra. Dice Southern District Report, o sea, el reporte del Distrito Sur 1805-03-0072 fiscal. Pregunta: señor, le haré una última pregunta. ¿Trabaja como informante de la DEA? Santos Peña responde: sí, señor. El fiscal pregunta nuevamente: ¿en su trabajo como informante de la DEA se reunió con alguien llamado Julián Pacheco Tinoco? Santos Peña responde: sí, señor. El fiscal nuevamente pregunta: ¿en cuál país se reunió con el señor Pacheco Tinoco? Responde Santos Peña: en Honduras. Otra pregunta del fiscal: ¿usted era consciente de la posición que él tiene en el gobierno de Honduras? Contesta el informante de la DEA, Santos Peña: sí, señor. El fiscal repregunta: ¿qué posición tiene? Responde Santos Peña: ministro de Defensa de Honduras. El fiscal pregunta: ¿cómo lo conoció? Santos Peña responde: lo conocí por el hijo del expresidente de Honduras, entre paréntesis aparece Fabio Lobo. El fiscal repregunta: ¿usted se reunió con él como parte de su trabajo? O sea, como parte siendo informante de la DEA. Santos Peña responde: sí, señor. El fiscal hace una nueva pregunta: ¿para qué? Santos Peña contesta: él nos ayudaría con el cargamento desde Colombia para Honduras, ya que él es el encargado de la seguridad en Honduras. El fiscal repregunta: ¿qué tipo de cargamentos? Contesta Santos Peña, informante de la DEA: cocaína. El fiscal culmina y dice: no más preguntas, su señoría. Esta es la plática o las preguntas que hizo el fiscal de esta corte en Nueva York en el caso, en el juicio que se le lleva a los sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores. Hay un informante de nombre Santos Peña que brindó este testimonio supuestamente, repito, supuestamente vinculando al actual ministro de la Seguridad en el país. Para hablar sobre este tema está en línea ya con nosotros, lo colocamos en pantalla, al periodista Giovanni Sierra, listo para platicar con el capitán en condición de retiro. Fue dado de baja deshonrosa del ejército hondureño de las Fuerzas Armadas por haber denunciado al hermano de Juan Orlando Hernández, al señor Tony Hernández. Así son las cosas en Honduras, el país en que parece que el plomo flota y el corcho se hunde, donde dicen por ahí que ¿quiénes le disparan a las escopetas? Bueno, las aves le disparan a las escopetas. Bueno, así son las cosas en Honduras. Giovanni, para dialogar con Santos Rodríguez Orellana sobre
esta situación en la que supuestamente se estaría involucrando al actual ministro de la Seguridad en el país, una noticia que hoy ha trascendido en el país. Giovanni, adelante. Bien, muchas gracias, Ronnie. Y en efecto, pues espeluznante realmente lo que está pasando en nuestro país. Un gusto saludarle, capitán. Ronnie hacía la introducción acerca de esta vinculación que se le ha hecho al ministro de Seguridad. Y digo yo espeluznante porque se supone que los entes encargados de la seguridad y la defensa en el país deberían de estar para combatir el narcotráfico y no para plegarse a este. ¿Cuál es su reacción? ¿Cómo toma usted esta vinculación que se le ha hecho al señor Julián Pacheco allá en una corte de los Estados Unidos? Un gusto saludarle. Giovanni, Ronnie, muy buenos días. Bueno, de eso no era de esperar. Yo sé que toda información que se había dado de las instituciones vinculadas al narcotráfico en Honduras era de esperar la bomba de tiempo. Recuerde que se han hecho tantas denuncias de este ilícito en nuestro país y la Fiscalía o las autoridades encargadas de nuestro país nunca hicieron nada. Lo mismo sucedió con el hermano del presidente en el 2016, el relacionado a narcotráfico y todas las personas que colaboraran con ellos. No era de esperar que también el ministro de Defensa, de Seguridad estuviera involucrado en estos actos. En cierta ocasión nos reunimos con él y yo le comenté que también él era objeto de investigación por agentes de la DEA, por lo tanto relacionado, quién manejaba la inteligencia, quién era el general Pacheco Tinoco en el gobierno de Honduras. Podemos ver, la historia dice que 12 años manejó la inteligencia del país, siendo C2 de las Fuerzas Armadas, un periodo de 4 años, después fue jefe de inteligencia de la Agencia de Inteligencia del Estado y hoy pues sustenta el cargo de ministro de Seguridad de Honduras. Una persona en esa estructura y todo eso, pues era de esperar que podía estar relacionado a estos actos de narcotráfico, pero bueno, no podemos determinar eso porque ha sido mencionado en una corte en Estados Unidos. Yo siempre dije, todo ese tipo de personas va a salir a reducir y eso es lo que va a pasar en nuestro país. Nosotros no podemos venir a nombrar y decir en este país porque recuérdese que si nosotros mencionamos a una personalidad de estas, como lo mencioné yo en el 2016 el hermano del presidente, al actual de esa época ministro de Defensa Samuel Reyes y el general Díaz Zelaya, que también es ministro de Seguridad, y mire, no se ha hecho nada en este país. Tuvo que ser otro país que determinara qué era lo que estaba ocurriendo en nuestra seguridad. Bueno, y eso vamos a esperar que 2, 3 años para que sea otro gobierno que tome el control de la ley para poder llevar a juicio una personalidad de estas si ha favorecido el narcotráfico en nuestro país. ¿Cuál fue la reacción del ministro Julián cuando usted le comenta que está siendo sujeto de investigación por presunto vínculo con el narcotráfico? Usted sabe que ya ellos están en su estructura, en una organización en la cual pues él es una personalidad de Honduras, una figura pública, un ministro de seguridad. Él me exteriorizó y dijo, bueno, que él no había, que no sabía nada de todo lo que estaba sucediendo en el país. Yo le hice una reflexión y le dije, señor, está en sus manos, podemos recuperar este país, podemos cambiar, yo lo puedo decir enfrente a él. Le dije, tenemos la oportunidad de transformar y cambiar este país, tome acciones, usted es ministro de seguridad y usted sabe todas las personas que están coludidas con narcotráfico en este país, nos podemos sentar y si usted quiere trabajemos, miremos qué podemos hacer. Yo se lo dije en la oficina de él, porque sí es preocupante la cantidad de funcionarios y exfuncionarios públicos que han estado involucrados en estos actos de este ilícito como es el narcotráfico. Y dentro de ese conocimiento de las personas que están vinculadas con el narcotráfico en nuestro país, ¿se encontraba el señor Tony Hernández, que pues ahora está siguiendo un proceso en los Estados Unidos? Claro, sí, se encontraba, se tenían fuertes indicios de todo lo que sucedía en el país y quién manejaba el narcotráfico y todo eso en la región. Como le digo, de repente Estados Unidos nos ha dado la oportunidad después de 2 años que denunciamos, que fuera la Fiscalía de Honduras la encargada de esclarecer este caso y llevar a una corte o a un tribunal al hermano del presidente y nunca se dio, pues. O sea, instituciones como la lucha contra el narcotráfico, la Fiscalía, crimen organizado y todo eso,
nunca se ha recibido una respuesta. Esperamos que en este momento, pues lo que hizo el presidente en aquella época, en el 2016, cuando a mí me vinculaban en un ataque de terrorismo contra el embajador Jens Nilo, me imagino que en estos momentos está siendo mencionado en una corte de Nueva York, está poniendo en disponibilidad al ministro de Seguridad, porque eso sería lo lógico en este país. Pero vamos a esperar que eso suceda o qué es lo que va a suceder, porque en este país pueden mencionar a cualquiera de estas personas y dicen que es mentira. Hasta cuando ya se lo llevan o sale ya la realidad de las cosas es que empezamos a creer que esto era verdad. Y mientras ha sido pues mencionado en esta corte el ministro de Seguridad, ¿cuál debería ser el papel de los entes de seguridad encargados pues del combate al narcotráfico en nuestro país? ¿Qué se espera que la reacción de ellos deberían de tener? Bueno, yo creo que en este momento tenía que ser relevado del cargo, ya ponerlo en disponibilidad y comenzar un proceso de investigación. Yo creo que todo el mundo merece, este país merece una explicación de un alto funcionario del gobierno ligado a estas actividades ilícitas, y si él es inocente, pues que lo demuestre, y si no, de lo contrario, pues yo creo que sería necesario, sería algo que el pueblo entienda, o la fiscalía entienda que en este momento, o el presidente, que está relacionado a este acto ilícito de narcotráfico. Bueno, nosotros sabemos que el hermano del presidente está también en esta misma función, y sabíamos que muchas instituciones del gobierno favorecían para que todo esto se desarrollara, el narcotráfico en Honduras. No nos cabe duda que más bien lo va a proteger o más bien lo va a seguir fortaleciendo para tenerlo dentro de una institución que es tan vital en nuestro país. A su criterio, capitán, los cárteles de la droga en nuestro país han secuestrado las Fuerzas Armadas, así como la Secretaría de Seguridad, la policía. Mire, Giovanni, hay situaciones que se han dado y todo lo que estos capos de la droga han dicho es verdad. Por ejemplo, miraba ahí un artículo donde uno de los valles mencionaba que la naval contribuía para la extracción de la droga. Yo lo exterioricé, no sé en qué fecha, y yo les dije en una conferencia de prensa que helicópteros y lanchas de las Fuerzas Armadas se prestaban para sacar este ilícito. Entonces, dentro de esto sabemos nosotros que hay una organización, debe estar alguien integrado entre los carteles de la droga que participa para esto. Entonces, no nos cabe duda que sí hay alguien encargado de esto dentro de las instituciones, porque para hacerlo de esa forma, dígame quién puede autorizar, si un capitán o un teniente o un subteniente o un mayor tendrá la capacidad para poder ordenar, para poder utilizar una aeronave, un helicóptero o una lancha, si no es autorizado por el ministro o por el jefe del Estado Mayor Conjunto e incluso por el señor presidente de la República. Entonces miramos nosotros que lo que yo dije hace 2 años era verdad, y bueno, el tiempo nos está dando la razón y nosotros podemos ver que todas estas instituciones del gobierno estaban involucradas en estos actos. Es decir, que elementos efectivos de la escala básica podrían estar utilizados en el trasiego, en el almacenamiento, en llevarlo de un punto hacia otro. Imagínense que tanta es la dimensión, Giovanni, que teníamos información que vehículos de las Fuerzas Armadas transportaban la droga desde Iriona, desde Limonales, allá en Trujillo, Colón, y la llevaban a una unidad militar a Ocotepeque, al 7º batallón. Entonces no es de esperar, la organización era una organización la cual pues se fortalecía dentro de las mismas Fuerzas Armadas, y eso es verdad lo que sucede. Lo que pasa es que nosotros los hondureños no queremos entender que eso es lo que está sucediendo, y nos hemos apegado a una mentira, a decir que no era cierto, que era mentira, que es esto. ¿Por qué? Porque las mismas instituciones como la Fiscalía y todas esas que han sido encargadas de esclarecer este tipo de situaciones no lo han podido lograr. Pregúntese qué narco o qué capo de la droga en Honduras ha sido capturado por la Fiscalía o por las fuerzas encargadas de esto en nuestro país. Todo ha sido porque ha sido pedido por extradición de los Estados Unidos. Puede ver usted la hoja de vida del hermano del presidente, que nunca tuvo ningún problema en nuestro país, o fue objeto de investigación, o decir, aquí está un expediente que se le creó por esto y estos rumores que se tenían contra el hermano del presidente o contra el ministro de Seguridad, como en este caso está siendo mencionado el general Pacheco Tinoco. Entonces no tenemos por dónde. Entonces yo creo que tiene que ser otro país el encargado para poder contribuir con este flagelo que daña tanto la salud de este pueblo. Ahora, capitán, ¿qué sucede a lo interno con sus excompañeros? ¿Están ellos conformes? ¿Están ellos contentos con lo que está pasando con la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, o hay un grado de disconformidad a tal punto que podrían sublevarse? Mire, Giovanni, yo creo, y yo le invito a los miembros de las Fuerzas Armadas que contribuyamos con el desarrollo de Honduras, que ya es momento que la escala básica, los oficiales subalternos, subtenientes, tenientes, capitanes y mayores,
que no, yo sé que no están involucrados en estos actos, yo sé que es la cúpula militar la que maneja esto, porque hay intereses económicos, hay prebendas económicas a las cuales pues son los coroneles y los comandantes de unidades los que lo llevan y son las que mantienen vivo a este gobierno, pero bueno, la historia nos va a juzgar y si nosotros queremos recuperar una institución como las Fuerzas Armadas es el momento que la escala básica, oficiales, suboficiales y tropa del nivel medio pues se ponga a la disposición de este pueblo para poderlos liberar. Yo creo que es posible, podemos hacer un saneamiento de la institución de las Fuerzas Armadas y bueno, hay oficiales dignos. Invito a ese montón de subtenientes, tenientes y capitanes que son los llamados, es la juventud de este pueblo para poder liberar. Recuerden que ellos vienen del pueblo, no vienen de otra clase social, vienen de las mismas necesidades que tiene esa madre pobre allá, ese campesino. Son hijos de campesinos, son hijos de personas luchadoras en nuestro país y que sentimos la necesidad de poder cambiar y bueno, yo creo que tiene que ser el tiempo de nosotros para poder que las Fuerzas Armadas entienda que las Fuerzas Armadas son del pueblo, no le pertenecen al presidente de la República. Ahora, en el último sondeo del equipo de reflexión de los jesuitas, se determina que las Fuerzas Armadas han perdido esa credibilidad con el pueblo hondureño. ¿Serán conscientes estos compañeros de armas suyos que han caído en descrédito de la población hondureña y llegarán a tal punto de recuperar esa confiabilidad? Yo creo que es el momento histórico que tiene las Fuerzas Armadas en este momento de dejar ya a un lado la política y comenzar a trabajar con su pueblo mano a mano. Yo sé que podemos recuperar esa institución que es una institución tan noble, es el momento y la historia nos va a juzgar y esos jóvenes oficiales no se lo podemos pedir a una cúpula militar corrupta, una cúpula mercenaria, porque eso es lo que está sucediendo dentro de la institución. La cúpula militar se convirtió en mercenarios en este país, porque mire qué han hecho por mejorar, por decir que si era mentira o no era mentira lo que sucedía. ¿Quiénes son los que manejan la inteligencia en este país? ¿Quiénes son los que le proporcionan la seguridad al presidente y a toda la familia del presidente? ¿Dónde se han pronunciado? ¿Dónde han puesto a la orden y a la disposición de la fiscalía ese montón de oficiales que cuidaban al hermano del presidente, que cuidaban al hijo del presidente, Porfirio Lobo Sosa, y que no me digan? Ahí tenemos los informes a los cuales se le informaba de las reuniones que tenía el hermano del presidente y el hijo del presidente con funcionarios públicos de este gobierno, y bueno, es lo que estamos esperando. Pero recuerde que es un país donde la Fiscalía, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y todos los entes están involucrados y pertenecen a un solo mando que es el presidente de la República. Pues bueno, esperamos que en este momento reflexionen para poder cambiar y decir, bueno, paremos esto, que no le conviene a la institución y no le conviene a Honduras. Porque, ¿qué suponemos el día de hoy? Que todo lo que se ha dicho es verdad, de la relación que han tenido todos estos miembros de las Fuerzas Armadas no es de un oficial subalterno, tiene que ser de coroneles y generales que han estado involucrados en narcotráfico. Hoy podemos ver que hay un montón de generales y coroneles millonarios dentro de este país. Mi pregunta es, ¿de dónde? Si con un salario que nosotros tuve dentro de la institución 23 años, y es un salario para poder sobrevivir en este país, no para ser millonarios ni para tener las potestades económicas que sustentan un montón de generales y coroneles en este país que han sido relacionados y han sido mencionados en narcotráfico de nuestro país. Ahora, capitán, en el año 2016 fungía como secretario de Defensa el señor Samuel Reyes y se mencionó que por orden de él se apagaban los radares para que pudiera ingresar la coca libremente al país. ¿Qué ha pasado con este funcionario? ¿Estaba o no involucrado? ¿Se bajó perfil? ¿Qué conocimiento tiene acerca de él? Bueno, en cierta ocasión él dijo que lo que yo decía era una mentira, que acusarlo a él y al hermano del presidente de que estaban ligados al narcotráfico, la información y el informante, no lo digo yo, ni lo estoy acusando al exministro de Defensa, Samuel Reyes, pero toda la información nos llevaba a eso y todo lo que se mencionaba, que también era parte de la estructura de narcotráfico en nuestro país. Es increíble, un ministro de Defensa. Se mencionaba el actual jefe del Estado Mayor Conjunto, porque son las personalidades que pueden dar órdenes y pueden establecerse en este medio. ¿Y quiénes han favorecido? Y la historia nos está dando la razón hoy en día. Cuando en otro país, en un tribunal allá, están diciendo que quiénes eran los colaboradores para que el narcotráfico funcionara a la perfección en este país, no era el capitán Santo Orlando Rodríguez Orellana, sino que era un ministro de esa época, el general Pacheco Tinoco. Y bueno, el ingeniero Samuel Reyes, pues no sé, me imagino que la Fiscalía ya tener algún expediente para investigación, para ver de dónde han obtenido tanta riqueza y qué es lo que tienen en este país. Pues la verdad de las cosas es que en este país ya estamos cansados de ver lo mismo y lo que sucede se queda en el olvido.
Ya eso ya no toca a nadie ni dice nada de lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que 2, 3 años se nos olvidó quién era Samuel Reyes, que quién era los otros políticos o los otros funcionarios que estaban involucrados en narcotráfico. Yo creo que es el momento de que podamos transformar y cambiar esto y que sea el pueblo el que decida, no una institución. Yo me quedo perplejo con la Fiscalía, que se menciona todo esto y no ha hecho nada, o sea, ninguna acción que en realidad para que este pueblo pueda creer en una institución como la Fiscalía, las Fuerzas Armadas y la Policía, bueno, que ponga a disponibilidad a todos estos miembros de las Fuerzas Armadas que han sido mencionados en narcotráfico, pues, y que se defiendan, o que les den la oportunidad de defenderse y que lo comprueben que en realidad sí estaban involucrados o no estaban involucrados en estos actos de narcotráfico en Honduras. ¿Será esta la razón por la cual el fiscal general Oscar Chinchilla fue reelecto en su cargo, para proteger a estas cúpulas? En nuestro país depende de todo eso, Giovanni. Yo creo que sí. Usted mira que todo indicaba. Yo creo que hay más de 20,000 abogados en Honduras. No creo yo que no haya otro abogado con capacidades para poder ser fiscal general de este país. O sea, es increíble. O sea, no hay ningún otro profesional del derecho que pueda ser fiscal general de este país. Esa es mi pregunta. Como lo hay, puedo decir, no hay otra persona capaz de ser ministro de Seguridad. No hay otra persona capaz de ser ministro de Defensa. Si estas personas han sido mencionadas en actos bochornosos de narcotráfico, entonces yo creo que es el momento que nosotros los hondureños pensemos que todo ha sido una componente, un arreglo que hemos tenido dentro de las instituciones para poder dejar un miembro de esto, porque yo le pregunto al fiscal general qué ha hecho por todas estas situaciones que se han mencionado. Pero si fuera alguien de la clase media o un pobre que se ha mencionado en algo, ahí inmediatamente actúa la Fiscalía, actúa la ATIC, actúa toda la investigación que tienen. Pero como acuérdese que estos son funcionarios públicos y son las personas que de repente los tienen a ellos en esos cargos, así se va a quedar en la historia y vamos a pasar y vamos a continuar con lo mismo el siguiente año. Entonces, no sé hasta qué momento Honduras va a resistir con este tipo de actividades que sus propios funcionarios realizan en este país. Hola, capitán, con toda esta millonaria inversión, estos reajustes que se hacen al presupuesto, dice que para combatir el narcotráfico, ¿qué pasa con todo este equipo entonces? Si no se está combatiendo el narcotráfico y más bien quienes deberían de combatir el narcotráfico se están involucrando en el mismo. Bueno, usted pudo ver un reportaje que se hizo CNN hace poco, Giovanni, y es impactante. Los llevaron de repente a los lugares donde hay por lo menos 100, 200 avionetas tiradas de lo que ha llevado las hueseras, los cementerios que hay de avionetas en la Mosquitia. No ha habido otro medio que se haya interesado de ir a hacer un reportaje. Tiene que venir un medio internacional para poder crear esto, pero usted sabe que los medios de este país no dicen nada. Yo creo que el único medio que siempre está pregonando para que este país entienda y que se le diga la verdad ha sido un canal, es UNETV. Es increíble lo que sucede. Podemos ver nosotros que los otros medios de comunicación como que no les interesara, como que no fuera parte de Honduras. Pero bueno, en esa ruta estamos y yo creo que es el momento que el pueblo entienda que debemos defendernos, nosotros mismos debemos de defendernos. O sea, que la droga, de todo lo que se ha sucedido y todo lo que se dice es verdad en nuestro medio. ¿Tiene conocimiento usted? Se habla que ya hay narcolaboratorios en nuestro país. ¿Será cierto eso? ¿Dejamos de ser un país de paso y nos hemos convertido en un país productor? Bueno, si se desmanteló un narcolaboratorio en Gracia Lempira, usted sabe que era de unos colombianos y que también estaba ligado el hermano del presidente. ¿Qué podemos esperar? Se encontró en Olancho ya una plantación de coca. Entonces yo creo que sí, hay narcolaboratorios en nuestro país. Bueno, lastimosamente ese debería ser el trabajo de las Fuerzas Armadas. Si han repotenciado tanto, se han llevado tanto el presupuesto de este país que lo mantienen sin salud, lo mantienen sin educación para dárselo a seguridad y defensa. ¿Cuál sería la respuesta en este momento? Entonces, o sea que es una de las actividades, uno de los propósitos de este gobierno totalmente fallido. Yo creo que en materia de seguridad y defensa está aplazado el gobierno, no ha hecho absolutamente nada. Podemos ver nosotros las cantidades de asesinatos, de muertes, de peleas, y qué sabe decir las Fuerzas Armadas, Fusina o llámese los voceros de estos entes, que ha sido por pelea de territorios. Esa es toda la respuesta que nosotros recibimos los hondureños, es que si alguien lo mata o lo asesinan es por una pelea de territorios. Yo creo que no es así la realidad de nuestro país. Tiene que ser diferente.
Yo creo que si empleamos tantos recursos para eso, debemos de tener una respuesta, y en este momento el país o este pueblo debe pedir una explicación porque ha habido tanto involucramiento de narcotráfico en las instituciones que son encargadas de luchar contra eso, Fuerzas Armadas, mire, comprando drones, lanchas y todo eso. ¿Y cuál es la respuesta? Continúa lo mismo de narcotráfico en nuestro país. Pero bueno, es la pregunta que nosotros nos haríamos los hondureños: ¿quiénes son los que manejan el narcotráfico en nuestro país entonces? ¿Continuará la hora feliz de la droga en el país? Johnny, este es uno de los temas difíciles de controlar. Yo sé que la droga no va a parar de entrar, porque ¿quiénes la consumen? ¿Para dónde va? Entonces yo creo que sí se puede hacer algo con esto, de controlar más o menos el narcotráfico, pero bueno, si alguien quiere hacerlo, pero de lo contrario pues vamos a continuar lo mismo. Yo creo que la hora feliz o el día feliz o como lo llamen, a todos esos seudónimos del hombre, de Nandito, de tantas cosas que hay en los seudónimos del narcotráfico, y para quién trabajaban, como todo el mundo dice, no, para el hermano del hombre o el hombre. Entonces podemos ver, se han creado otras pistas de aterrizaje. Usted puede ver la pista de Gracia Lempira, la de Río Amarillo, la de Choluteca, la de Tela. Me gustaría que enfocaran y vieran para qué han sido creadas estas pistas o qué era lo que llegaba a esas pistas. Pero así es Honduras, es la única alternativa que nos queda, y lo único han sido los medios de comunicación para poder decirle la verdad a este gobierno. Y bueno, esperamos que algún día se haga justicia en este país, y que este tema de estos personajes, pues me imagino que ya el presidente de la República esté convocando a una conferencia de prensa y esté diciendo que el ministro de Seguridad ha sido relevado de su cargo y lo ha puesto en disponibilidad a la justicia para ser investigado. Ahora, desde hace mucho tiempo se viene diciendo que somos un narcoestado. ¿A partir de cuándo nos hemos convertido en un narcoestado? ¿Fue con la llegada del hombre al poder? Mire, la historia nos trae a nosotros y nos arrastra. El narcotráfico ha existido siempre, siempre han existido esas estructuras. Acuérdese que haya habido estructuras de 15, 20 años de narcotráfico en nuestro país, pero no así como lo que había ocurrido en este momento. Yo en una declaración dije que las instituciones del gobierno pareciera que se prestaran para este ilícito, y bueno, es la razón que nos hacía ver, y podíamos ver nosotros, si instituciones como la Fiscalía, Fuerzas Armadas, Policía nos uniéramos y estuvieran juntos para combatir este flagelo, no sucedería esto, pero era lo contrario. O sea, pareciera que todo estaba a favor de esta estructura, y bueno, lastimosamente, y no nos podemos negar ni podemos esconder esto, nos hemos convertido en un narcoestado, y eso es lo que está sucediendo. Lastimosamente no podemos ver nosotros, y las autoridades que son encargadas de esto no aceptamos eso, y como hondureños da pesar y da una pena que nosotros mismos digamos que nos hemos convertido en un narcoestado, pero es la realidad. Yo creo que es el momento que el pueblo despierte y entienda que nuestro país debe respetarse. Imagínense, hemos sido relacionados como productores de café y todo eso. En otros países han utilizado un grano que ha sido el patrimonio de este pueblo, y han introducido droga para poderla meter a otros países. Entonces, ¿qué esperamos nosotros de esto? ¿Cuál es la respuesta de los productores de café? ¿Serán los productores de café, o será que ya hoy el café viene incluido con leche? Entonces había que preguntarse qué es lo que sucede. Entonces, y dice, tenemos uno de los puertos más seguros de Puerto Cortés. Entonces, ¿cuál es la explicación? A veces da risa cuando sale el ministro Julián Pacheco, diciendo que la droga no fue puesta en este puerto, sino que fue puesta en alta mar. Son cosas que son inconsistentes cuando hoy él sale mencionado en actos de narcotráfico en nuestro país. Ahora, ¿cómo interpretar el papel de la embajada, capitán? Porque se habla de estos involucramientos en las Cortes de Estados Unidos, pero vemos que la embajada habla que hay un efectivo combate al narcotráfico dentro de nuestro país. Acuérdese, Giovanni, que son políticas internacionales, exteriores. Estados Unidos es uno de los países, dentro de sus comillas, que dice que combate el narcotráfico en estos países, pero bueno, esa es la respuesta que nosotros recibimos cuando vemos nosotros que más bien ellos como que protegieran a estos miembros que se dedican a esto. Entonces, yo creo que no es una tarea de la embajada, no es una tarea de otro país, sino que es una tarea de Honduras. Yo creo que la casa la debemos de ordenar nosotros, y nosotros somos los responsables de esto. O dígame usted si es lo contrario, si en su casa va a llegar alguien
extraño a ordenarle qué es lo que tiene que hacer con sus hijos o qué es lo que usted tiene que hacer en su casa. Yo creo que es el momento que Honduras decida y que la decisión la tomemos nosotros los hondureños, el pueblo. No podemos estar esperando y alargando más tiempo en decir que venga Estados Unidos a arreglarnos nuestros problemas económicos, sociales, políticos, de narcotráfico y todo en este país. Yo creo que hay hondureños y existe un montón de hondureños que somos capaces para poder gobernar y para poder esclarecer todas estas situaciones de narcotráfico en nuestro país, que sería en beneficio de este pueblo. Se habla de los narcopolíticos, pero ¿qué conocimiento tiene de los narcoempresarios? Hay personas que aparecen en esos medios de comunicación, como la gente de la alta sociedad, y las personas íntegras estarán involucradas también. Mire, Giovanni, aquí es sorpresa la que va a llevar cuando este país sea liberado y demos todas esas pruebas de todo lo que hay y conocimiento para que se investigue, cuando haya una verdadera fiscalía, que hay medios de comunicación involucrados en actos ilícitos que pertenecen al lavado de activos, a narcotráfico, y son canales de televisión que hablan y fomentan tanto en este país y que mantienen también a este gobierno. Pero eso va a ser con el tiempo. Yo sé que en estos momentos nosotros no podemos dar nombres ni podemos ir a la fiscalía a poner una denuncia, decir, mire, investigues a esta persona por esto y estos actos, porque sí hay empresarios, hay políticos, militares, policías, ¿quién no hay aquí que ha estado involucrado en ¿Periodistas? E incluso periodistas hay metidos en esto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ponemos un nombre, mañana podemos aparecer muertos o presos, porque eso es lo que sucede en nuestro país. Alguien que diga la verdad. Bueno, ahí tenemos uno de los ejemplos, el periodista David Romero Elder, por decir la verdad y por tanto que ha ocasionado, yo no lo miro que sea un delito para mandarlo a la cárcel por 10 años o lo que ha sucedido, porque ha sido un periodista que se ha dedicado a esto. Ustedes que han dicho la verdad muchas veces, UNETV, todos los periodistas de UNETV. Entonces, ¿qué podemos esperar para eso? Si no hay, se han mencionado, se han habido tantas relaciones y ninguna institución es responsable de lo que pasa, entonces había que esperar, liberar primero este país, ordenar primero nuestra casa, para después enjuiciar. No podemos permitir que esto continúe en nuestro país, y esos empresarios, políticos, medios de comunicación, periodistas y todos que están involucrados en esto, pues bueno, deben de responder en el futuro para poder cambiar y transformar este país. Ahora, de acuerdo a lo que ha sucedido pues con las protestas, escuché por ahí que usted dijo que con marchas no se solucionaba. ¿A qué se refería? Giovanni, yo creo que debemos de ser claros en este país, en un país con tanta violencia, con tantas situaciones. Yo no creo que con una marcha de una hora, de hora y media, nosotros le ocasionemos un problema al gobierno. Es totalmente negativo. Sí, es bueno que lo expresemos, salgamos a las calles, nos manifestemos, pero debemos de tomar otras acciones para poder corregir esto. Entonces hay acciones que debemos de hacerlas, y los que amamos Honduras, los que queremos cambiar Honduras y que Honduras quede en manos de personas que en realidad puedan administrarla y pueden cambiarla, bueno, esa es la oportunidad que hoy en día tenemos, no solo de marchas ni solo de una antorcha. Yo sé que sí nos puede contribuir con eso para que el mundo mire que nos estamos manifestando, pero al tipo de gobierno, al tipo de instituciones que nos enfrentamos, no le vamos a hacer sentir con una marcha. Yo creo que debemos tomar acciones para poder corregir y podernos encauzar. Como hondureño, uno de mis sueños es entregarle a los jóvenes o a una juventud un país para poderlo organizar y que lo dirija a las personas que en realidad puedan dirigir este país, no por intereses políticos ni por intereses económicos, sino que sea en bienestar de la sociedad. Y yo creo que ese momento ha llegado. Debemos de ordenarnos, organizarnos para poder enfrentar ya acciones, para poder paralizar este país, para que el gobierno entienda que violó la Constitución de la República, que involucró sus Fuerzas Armadas, su policía en actos bochornosos, y que es el momento que podemos recuperar estas instituciones que tanto las necesita este país. Finalmente, capitán, a su mensaje a esos elementos de la policía, a esos elementos de las Fuerzas Armadas, si todavía están a punto ellos de reflexionar, todavía están ellos pues a punto de volver por ese rol que se les ha designado de parte pues de la Constitución y de la sociedad hondureña. Bueno, yo le hago un llamado a los miembros de las Fuerzas Armadas, la policía. Bueno, en el artículo 272 de la Constitución de la República, que es la tarea esencial de las Fuerzas Armadas, dice que es preservar la alternabilidad en el goce de sus deberes o de sus funcionarios, el bienestar de su pueblo y todo eso. Es totalmente negativo a lo que ha hecho las Fuerzas Armadas. Se ha encargado más bien de asesinar su pueblo. Podemos ver nosotros después de las elecciones
cuántas víctimas de eso hubo en las elecciones. Yo creo que es el momento que los oficiales jóvenes, subalternos, de tenientes, subtenientes, capitanes, suboficiales de estas Fuerzas Armadas que son del pueblo, entiendan que debemos de darle un nuevo rumbo a esto y bueno, es el momento histórico para que cambiemos y transformemos. No podemos dejar o permitir que el futuro de nuestros hijos o el futuro de este pueblo quede en manos de personas que en realidad no amen Honduras y bueno, usted puede ver lo que está sucediendo en nuestro medio. Todo lo que pasa en este país no lo solucionamos y usted le dice la verdad a alguien, es víctima que mañana lo pueden mandar a asesinar o lo metan preso. Entonces un llamado para todas las Fuerzas Armadas que dejemos ya las aspiraciones políticas, porque eso es lo que ha venido a dañar, ha sido la política de estas instituciones, y que esa cúpula que se ha convertido en personas mercenarias o amor al dinero, pues que eso no nos va a cambiar. Yo creo que la dignidad no se puede vender, no se puede comprar de las personas. Si tenemos dignidad, hagámoslo por Honduras, no lo hagamos por un poco de dinero, no lo hagamos por unas prebendas, no lo hagamos por un vehículo nuevo, como se ha dado, que les han dado vehículos nuevos y todo eso a oficiales dentro de las Fuerzas Armadas, o que después de ser jefe del Estado Mayor Conjunto vayan a instituciones del gobierno, como está sucediendo en este momento, que hay una gran cantidad de oficiales, coroneles, generales, integrando el gobierno de este país. Entonces yo creo que demos la oportunidad a los jóvenes, y es el llamado que le hago a toda esa juventud, a la reserva, a toda la policía, que es el momento que empecemos a cambiar este país. Yo creo que están esperando ese momento de que convoquemos a un paro nacional en este país para poder integrarse y poder transformar este país. Bien, la reacción del capitán en retiro Santos Orellana, luego después que se diese a conocer cómo se involucra al propio ministro de Seguridad en una corte penal de los Estados Unidos vinculado al narcotráfico. Isaac Hueso, Giovanni Sierra, compañero. Volvemos al estudio central de UNE Noticias. Jorge Alberto Estrada dialoga con el diputado de Libertad y Refundación, Harry Dixon Herrera, para hablar sobre este tema de que se involucra a funcionarios del actual gobierno de la República en supuestos nexos con el narcotráfico en el país. Jorge Alberto, vamos con usted, adelante. Gracias, compañeros en estudios centrales. En estos momentos me encuentro con el diputado de Libertad y Refundación, don Harry Dixon, para hablar sobre estos fuertes señalamientos, supuestos señalamientos que se dan en las Cortes de Estados Unidos, donde algunos personas que han colaborado con la DEA pues cuestionan también a algunos funcionarios del país, entre ellos Julián Pacheco Tinoco, el ministro de Defensa y Seguridad, que sale involucrado en ciertas declaraciones que se dan en la Corte de Nueva York. ¿Cómo ve este tema donde altos funcionarios, ministros de Defensa, están involucrados en temas del narcotráfico en el país, en un país que se cuestiona mucho, que se ha convertido en un narcoestado? ¿Cuál sería su opinión al respecto, diputado Harry? Bueno, yo creo que lo que pasa en Honduras es casi un secreto a voces de que estamos en un narcoestado. No lo decimos nosotros, ni somos los primeros en decirlo. Yo creo que ya muchas personas, tanto a nivel nacional como internacional, lo están manifestando. Ahora, cuando se menciona a un ministro de Seguridad en una corte en Nueva York, por ejemplo, y lo menciona un testigo de la Fiscalía, y le dice que está involucrado en el crimen organizado, que está involucrado en actos de narcotráfico, yo creo que no es ninguna sorpresa para el pueblo hondureño, porque ya como que nos estamos acostumbrando que eso es así. Y nos estamos acostumbrando que gobiernos como Estados Unidos lo saben perfectamente y que únicamente mantienen el apoyo a estos gobernantes por sus intereses geopolíticos, más que todo, no por otra cosa, pero ellos saben perfectamente lo que pasa en Honduras. Como los hondureños sabemos perfectamente lo que pasa en Honduras, también los estadounidenses saben perfectamente lo que pasa en Honduras. Yo creo que el mundo entero sabe lo que pasa en Honduras. Lastimosamente estamos hoy inmersos, o estamos en el centro de una crisis geopolítica donde la nueva Guerra Fría ha tomado auge de nuevo, ¿verdad? Entonces no importa que el gobernante sea corrupto, no importa que el gobernante sea narcotraficante, siempre y cuando ese gobernante cumpla, ¿verdad?, las órdenes que le dan desde esos países, difícilmente vamos a ver una reacción contundente contra estas personas. De lo contrario, ya tuviéramos al señor del Ejecutivo con todos, o por lo menos con una gran parte de su Consejo de Ministros,
y otras instituciones ya extraditados hacia Estados Unidos. Es lamentable cuando ahora se cuestiona al ministro de Defensa, ha sido capturado también y está enfrentando un juicio Tony Hernández en Estados Unidos, de ser uno de los capos más importantes de Centroamérica. ¿Qué pasa con la justicia del país que guarda silencio ante estos supuestos señalamientos que se le dan al ministro de Defensa, Julián Pacheco? Bueno, por eso se le llama crimen organizado. Nosotros, y se lo he dicho a militantes de otros partidos, especialmente a militantes del partido en el poder, les he dicho, ustedes pelean contra Libre y pelean por ideologías y pelean por cualquier cosa, pero saben perfectamente que lo que tienen en el poder no son políticos. No son personas que plantean una ideología, un método, una estrategia para salir adelante. Son una banda del crimen organizado y como dice bien la palabra organizado, para poder mantener esa estructura de poder necesitan controlar el Ministerio Público, necesitan controlar la Corte Suprema de Justicia, el Ejército, la Policía y a todas estas instituciones que al estar al lado de ellos les garantiza un blindaje para no ser procesado en los tribunales de la República ni tampoco ser extraditado. Entonces lo que tenemos hoy en día es una banda del crimen organizado gobernando este país. Estos no son los políticos de antes, ni los que primero llegaban los liberales, llegaban los nacionalistas, el conflicto político. No, esto es otra cosa. Y los nacionalistas, o por lo menos los miembros del Partido Nacional, la gente que vota por ese partido debería entender que no puede seguir apoyando a este tipo de gente porque lo que está haciendo es un daño terrible. Aquí ese montón de personas asesinadas es producto de ese ambiente del crimen organizado que se vive. Toda esa violencia que genera el crimen organizado es porque tenemos una estructura en el gobierno que está dirigiendo los destinos de este país y no sabemos hacia dónde nos llevan porque no sabemos de lo que son capaces, o sí sabemos, bueno, ya los hemos visto robándose elecciones, ya los hemos visto violentando la Constitución, religiéndose ilegalmente, asesinando personas que protestan, pero todavía no hemos conocido la parte más oscura y cruel de esta dictadura, porque los gente del crimen organizado son gente muy mala. Muchas gracias. Nosotros con este contacto, compañero, vamos a retornar con ustedes a Estudios Centrales.